Amigas, amigos, esta semana empezó el tratamiento en el Senado de la República, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es tan importante la rendición de cuentas? Porque en la rendición de cuentas se definen los destinos para la inversión en vivienda, salud, educación, qué va a pasar con las empresas públicas, los salarios, las jubilaciones. Por lo tanto, es bastante más trascendente que solamente la suerte de los trabajadores del Estado. Por eso es que estamos en momentos decisivos. Tratamos la rendición de cuentas en el Parlamento. Y hay algunas consideraciones que son muy importantes hacer. En primer lugar, hay una consideración política. Si bien no siempre mantenemos fresca la memoria, quienes hoy están en el gobierno, en campaña electoral, tuvieron una promesa estrella, una promesa central, una promesa largamente repetida, que tenía que ver con un ajuste del gasto público, muy importante, un ajuste del gasto público de 900 millones de dólares. Lo que, conociendo los antecedentes del herrerismo, encendía las alertas de si en ese ajuste nos iban a incluir políticas sociales, inversión educativa o el salario y las pasividades. Ante esto, quien es hoy presidente de la República en campaña electoral, de manera reiterada, sistemática, planteó que tenía la fórmula para hacer ese ahorro de 900 millones de dólares, pero que no iba a tocar de ninguna manera ni la inversión en salud, ni la inversión en seguridad, ni la inversión educativa, y menos, Dios libre y guarde, los salarios y las pasividades. Esta rendición de cuentas rinde cuentas de lo presupuestado en el año 2020, en el año 2021, proyecta gastos para el próximo año. Y bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Que en estos 2 años, después de aprobado el presupuesto del 2020, en el 21 y en el 22, ha habido un ajuste del entorno de los 600 millones de dólares. Y ese ajuste, el aporte principal al ajuste, está sobre la base de salarios que perdieron capacidad de compra. Al costado de los salarios que perdieron capacidad de compra, las pasividades. Entonces, el primer componente político es que en una situación económica donde el equipo económico presente hoy en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda reconoce que la situación económica desde el tercer trimestre del año 2021 está en los niveles en los que se encontraba previo a la pandemia. O sea, los efectos económicos de la pandemia se superaron ya en el segundo semestre del año pasado, y hoy estamos en una circunstancia más favorable en lo económico, en la economía global de la pandemia. Este escenario de situación económica más favorable del país se acompaña con recorte de salarios y recorte de jubilaciones. Esto no solamente implica un componente de incumplimiento electoral importante, sino que acompañado a esto, lo que nos surge de la rendición de cuentas es que se incrementó la presión fiscal. En promedio, en el informe de CINVE ubica que 0,6 puntos del producto estaría incrementándose la presión fiscal. Pero el incremento de la presión fiscal no es un incremento parejo. Porque, por ejemplo, se quitaron impuestos a quien es propietario de más de 2.000 hectáreas. O sea, hubo medidas que determinan. El sector agropecuario, que uno tiene que saber diferenciar dentro del sector agropecuario, lo que es el pequeño productor con el gran agroexportador, está en el nivel más bajo de participación tributaria de los últimos años. Sin embargo, en ese contexto, se recaudaron en torno de 100 millones de dólares por 3 medidas desde el punto de vista de la presión fiscal. Una, que recaudó 50 millones de dólares, es 50 millones más de IVA, producto de la no devolución de los 4 puntos que nos devolvían con la tarjeta. Que insólitamente algún legislador ha dicho en la comparecencia que ese era un beneficio para los ricos, como que la trabajadora doméstica que va a comprar al almacén estuviera en los deciles más altos de ingreso. Un segundo elemento es en el movimiento de las franjas del IRPF y el IAS. Una permitió recaudar 35 millones de dólares más de los asalariados uruguayos y otra permitió recaudar en torno de 15 millones de dólares de los jubilados. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo presenta hoy, enamorado de sus números, enamorado de su resultado fiscal, componentes de proyección hacia adelante son proyección que tienen una situación que profundiza la desigualdad. O sea, no es un debate académico el que hay empleo de peor calidad.
160.000 uruguayos se anotaron para poder participar de un trabajo precario de poco tiempo, temporal y muy mal pago en los planes de jornales solidarios. Esa realidad es demasiado contundente para agregarle a esa realidad cualquier otro tipo de consideración. Entonces, ¿qué tenemos? Mayor presión fiscal, pero diferenciada, sobre todo presión fiscal sobre los trabajadores. Menos consumo, crecimiento económico con menos capacidad de consumo de los hogares uruguayos. Circunstancia que confirma hasta los informes de la Cámara de Comercio y Servicios, insospechado de tener un vínculo con lo que es la izquierda organizada, el movimiento social. Peores salarios y peores jubilaciones y peor distribución de la riqueza. Mientras la torta va a crecer cerca de un 10% en este periodo, los trabajadores, los jubilados quedan con la ñata contra el vidrio y el Uruguay, si no cambiamos estas políticas, se transformará en un Uruguay para pocos, en un Uruguay más desigual. La semana que viene seguimos encontrándonos.